Hermanos, Dios les bendice. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 29. Poder y gloria de Jehová. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Amén. Hermanos, dediquemos este tiempo para la gloria y honra de Dios. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, Dios de amor, Señor de toda la creación, te damos la gloria y la honra solo a ti, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos permites la vida. Gracias, Señor, porque nos permites nuevamente acercarnos a tu presencia, Señor. Porque nos permites, Padre Santo, poder alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque sabemos que todo está hecho por ti, Señor. Y queremos alabar y bendecir tu nombre en este tiempo, Señor, reconociendo tu poder y tu grandeza. Gracias, Señor, porque nos llenas de tu Espíritu y porque a través de él, Señor, nosotros podemos entender lo que tienes para cada uno de nosotros. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria al Espíritu Santo y gloria a tu Hijo. Gracias, Señor, por este tiempo. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para que, Señor, todo lo que tú quieres mostrarnos en este tiempo, estemos abiertos, Señor, a ello. En tus manos, Señor, ponemos todo para tu gloria y tu honra, esperando que sea agradable a ti nuestra alabanza, Señor, nuestras lecturas, tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Himno número 83, oh criaturas del Señor. Oh criaturas del Señor, cantad con melodiosa voz, alabadle, alabadle. Ardiente sol con tu fulgor, oh luna de suave esplendor, alabadle, alabadle. Aleluya, aleluya, aleluya. Viento veloz, potente alud, nubes en claro cielo azul, alabadle, alabadle. Su adorado amanecer, tu noche al extender, alabadle, alabadle. Aleluya, aleluya, aleluya.
buscáis y dais amor. Alabadle, alabadle. Os que sufrís de pena cruel, vuestro dolor confiadle a él. Alabadle, alabadle. Aleluya, aleluya, con humildad y con amor, ante la entera creación, alabadle, alabadle, al Padre, al Hijo Redentor, al eternal Consolador, alabadle, alabadle. Aleluya, aleluya, aleluya. Cantemos el himno 297. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Cada día vine a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, lo que en esta vida nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Cantemos juntos el himno 278, Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas
Amén. Amados hermanos, la lectura bíblica en la que se basará el mensaje de esta hora se encuentra en Marcos 12, del 35 al 44, que la letra dice: enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y los primeros sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por este privilegio que nos da, Señor, de estar en tus atrios a través de este medio, Señor, para alabar y bendecir tu nombre. Y en esta hora, Señor, te estamos rogando, Señor, que recibas este culto que le hacemos a tu nombre, que tú bendigas, Señor, el mensaje de esta tarde, Señor, que llegue a nuestros corazones y sobre todo, Señor, que podamos llevarlo a la práctica. Bendice a nuestro hermano que va a exponer y que, Señor, tu palabra sea conocida por todos y sobre todo que la podamos asimilar y llevarla a la práctica. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos y te damos gracias. Amén. Y damos la cordial bienvenida a nuestro hermano el presbítero Jonathan Monterrey, que en esta hora trae el mensaje, la palabra de Dios, con el tema Jesús y la práctica de los escribas. Hola, amados hermanos. Reciban un cordial saludo del consistorio y de la iglesia, la Casa del Alfarero, en la ciudad de Puebla. Agradezco profundamente al pastor David Torres por esta invitación y oportunidad de compartir la palabra con ustedes. Antes de comenzar, les invito a que hagamos oración. Amante Padre Celestial, clamamos a ti porque tú eres bueno, eres nuestro Creador y eres el Salvador de los tuyos, Padre Celestial. Y recordamos en esta semana ese sacrificio, esa humillación a la que te sujetaste, pero por amor a nosotros, a fin de que todo aquel que en ti crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Háblanos en esta noche. Escuchamos y disponemos nuestros corazones a fin de recibir tu palabra y llevarla a la práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya hemos leído, amados hermanos, Marcos capítulo 12, del versículo 35 al 43. Y les invito a que mantengamos abierto este pasaje, porque es aquí donde vamos a estar meditando acerca de Jesús y los escribas. Y vamos a comenzar a forma de introducción, hablando un poquito acerca del judaísmo como religión.
En el Antiguo Testamento, la religión era el judaísmo. Y también Jesús mismo practicó, desde que llegó a esta tierra, todos los rituales del judaísmo. El judaísmo dio paso al cristianismo. Por eso es interesante aprender acerca de esto. Y este judaísmo, especialmente en la época de Jesús, tenía varias ramificaciones. Por un lado, estaban los saduceos, que están presentes en este capítulo. Si ustedes retroceden un poquito, en este capítulo 12, vamos a ver a los saduceos, que eran de la clase alta, política, comerciantes, y tenían dos creencias que vale la pena que mencionemos. No creían en la resurrección y tampoco creían en los ángeles, y chocaban muchísimo con otro grupo del judaísmo, con otra, diríamos hoy, otra denominación del judaísmo, los fariseos. Estos provenían de clases sociales más bajas y le ponían un gran énfasis al cumplimiento de la ley. Saduceos y fariseos no se llevaban bien, porque los fariseos sí creían en los ángeles y también creían en la resurrección, así que eran dos denominaciones del judaísmo que chocaban bastante. Pero además de estos dos grupos, estaba otro grupo que no se menciona en la Biblia. Sin embargo, sí es mencionado, por ejemplo, por aquel famoso historiador romano Flavio Josefo, que escribe las crónicas de los judíos. Y él habla de que los esenios vivían en un retiro, casi como en monasterios, y una zona donde habían estos lugares de los esenios, pues era Qumran, a las orillas del Mar Muerto. Recordarán que se descubrieron en 1948 los rollos del Mar Muerto. Bueno, pues estos esenios fueron los que escondieron sus bibliotecas y mucha información de la destrucción del emperador romano Tito en el año 70. Fíjense que hacían una vida como de monasterio, estaban dentro de un edificio, y por ejemplo cuando comían, ponían la mesa, se sentaban todos, pero en la cabecera había siempre una silla desocupada, porque ellos aseguraban de que entre los esenios iba a surgir el Mesías y habría de ocupar esa silla. Otro grupo que sí es mencionado en la Biblia, por ejemplo en Mateo 22:16, es el grupo de los herodianos, que eran partidarios del rey Herodes. En realidad eran más un partido político que religioso, aunque sí le daban muchísima importancia a la dinastía davídica. Estos eran los herodianos. Había otra facción, otro grupo, los celotes. Y estos eran una facción, un grupo violento que buscaba sacar a los romanos de Palestina, que una vez más Jerusalén y los judíos pudieran ser libres de la opresión. Y ellos trabajaban de manera escondida, sigilosa. Eran como terroristas. Utilizaban la técnica o la táctica de golpear por sorpresa y huir, en este caso a las tropas romanas. Eran algo así como guerrillas, guerrilleros, que habitaban
en los desiertos y en las montañas de Judá, de el Negev, en Galilea. Y hubo algunos celotes incluso en el grupo de Jesús. En Lucas 6:15, se habla de uno de los 12, Simón el celote, así se le pone. También este hombre es mencionado allá en Hechos capítulo 1, en el versículo 13. Y además de estos grupos que ya mencionamos, estaban los que nos interesan en esta ocasión, que eran los escribas. Los escribas eran copistas, no había imprentas. Todas las copias se hacían a mano y eran copistas de los libros sagrados, de la Tanaj, del Antiguo Testamento, que ya existía exactamente como lo tenemos en nuestro Antiguo Testamento en la época de Jesús, la famosa versión de los 70 o Septuaginta. Y ellos copiaban a mano, eran copistas y eran muy celosos. De hecho, se dice que aunque ya fueran en el último verso del Salmo 150 y se equivocaran en el nombre de Yahvé, en aquellas 4 consonantes, aquel tetragramatón que expresaba el nombre del Altísimo, si en una letra se equivocaban, rompían, desechaban todo el rollo y volvían a comenzar desde el primer capítulo, primer versículo. Así eran de celosos. Por supuesto que al ser copistas de Moisés y los profetas, pues entonces también eran expertos en la ley. De hecho, muchísimos escribas además ejercían el puesto de rabinos, que eran los que estaban encargados de enseñar en las sinagogas y enseñaban la ley y los profetas, enseñaban el Antiguo Testamento que nosotros conocemos, y además, al conocer la ley, poseían autoridad judicial para dictar sentencias en tribunales. Estos eran esos escribas, pero muchas veces ellos torcían la ley para su propio beneficio, aprovechándose especialmente de los desprotegidos. Todos estos grupos, denominaciones, facciones, como le queramos llamar, de esa religión monoteísta del Antiguo Testamento y del inicio del Nuevo, que se llamó el judaísmo, todos estos grupos buscaban la muerte de Jesús. E incluso este objetivo común les hizo que, aunque se detestaban, se odiaban, peleaban, discutían, se unieron, se juntaron. Hay unas combinaciones allí partidistas verdaderamente raras, extrañas, que en otras situaciones simplemente no habrían sido posibles. Se unieron con tal de deshacerse de Jesús. Y es precisamente en este contexto en el que Marcos comienza el capítulo número 12, en el cual estamos nosotros. Existe en este capítulo una serie de enfrentamientos entre estos grupos y Jesús, siempre intentando hacer tropezar al maestro, pero siempre fracasando en todos sus intentos. En este capítulo 12, si usted regresa un poquito en su Biblia, Jesús comienza hablando acerca del Señor de la viña y de cómo este Señor envía emisarios a los trabajadores a los que les había encargado la viña. Sin embargo, estos emisarios fueron rechazados
por aquellos trabajadores que estaban en la viña. El último de estos mensajeros fue incluso asesinado. Es claro que el Señor de la viña, pues es nuestro Padre Celestial. Los emisarios son aquellos profetas, aquellos enviados de parte del Padre Celestial. Y el siervo muerto es Jesús. Pero también, dentro del contexto del que estamos hablando, es claro que aquellos malos obreros, aquellos malos responsables de la viña, eran estos grupos: fariseos, saduceos, herodianos, esenios, los celotes y, por supuesto, los escribas. Más adelante, en este capítulo 12, los fariseos buscan ponerle o tenderle una trampa a Jesús, preguntando acerca del tributo, si es lícito pagar al César o no. Y aquella respuesta maravillosa de Jesús: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estos mismos fariseos se refieren a Jesús como maestro, siendo grandemente hipócritas, porque no lo querían, porque no lo reconocían, porque querían hacerlo tropezar. Y de hecho es interesante que en este capítulo 12 van a participar varios grupos tratando de sabotear a Jesús. Sin embargo, a todos Jesús les va a contestar con preguntas que ellos no van a poder resolver o contestar. Después de los fariseos, avanzando un poquito más, llegan los saduceos. Le plantean otro reto a Jesús. Una mujer que se había casado con todos los hijos de una familia, con todos los hermanos, habían ido muriendo, y entonces el que seguía vivo se casaba con ella, y al final de los tiempos preguntan los fariseos de quién sería esposa esa mujer en la resurrección. La hipocresía. Y escuchen esta palabra, porque también es una palabra central en todos estos pasajes, en todo este capítulo: la hipocresía. La falsedad de los saduceos es clara, ya que hacen una pregunta en la resurrección cuando, dijimos, ellos no creían en la resurrección. ¿Cómo se atreven a preguntar algo de lo que ellos mismos no creen? Jesús no niega la resurrección. De hecho, en su respuesta enfatiza la resurrección y dice que en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento. Y además enfatiza otra doctrina en la que no creían los saduceos. Dice que después de la resurrección seremos como los ángeles. Y entonces allí Jesús le contesta a los saduceos. Y luego, los que nos interesan en esta noche, llegan los escribas. Primero llega uno, al parecer interesado, al parecer con buen espíritu, debemos decirlo. Y es que también hay un mensaje aquí de que dentro de estos hipócritas, que deberían ser supuestos servidores de Dios, había de vez en cuando alguno digno, alguno correcto. También Nicodemo puede ser mencionado entre estas personas. Y llega este escriba y le pregunta a Jesús cuál es el gran mandamiento. Y entonces Jesús le contesta. Y Jesús incluso le contesta y le dice a este escriba: no estás lejos del reino de Dios. Por eso es que parece ser que se trata de un buen hombre, o un hombre que por lo menos sin hipocresía, con sinceridad, quería aprender. Pero después de estos hechos, vayamos al versículo 35. Jesús estaba en el templo enseñando. Y ahora es Jesús el que toma la iniciativa,
bueno, ya estuvo bueno, ya me estuvieron cuestionando, poniéndome acertijos, poniéndome trampas, pues también voy yo a ponerles un acertijo a ellos. Y entonces les hace una pregunta a los escribas. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? En otras palabras, ya en una traducción mexicana, si ustedes gustan, pregunta Jesús: díganme, escribas, ¿por qué aseguran que Cristo es hijo de David? ¿Por qué aseguran que el Mesías habrá de ser descendiente de David? Luego, Jesús, para fundamentar bien su pregunta, utiliza el Salmo 110, versículo 1, que es el que está allí en Marcos, pero también está en el Salmo 110, 1. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. En base a este pasaje, la pregunta de Jesús entonces es esta. David, el salmista, escribió: el Señor Padre le dijo al Señor Hijo, al Mesías: siéntate a mi diestra. ¿Cómo es entonces que David, que es el abuelo de Jesús, cómo es que David le llama al Mesías, a Jesús, Señor? ¿No debería ser al revés? ¿No debería ser que el Mesías a su tatarabuelo le debería de llamar Señor? Esa es la pregunta bien interesante que Jesús le pone a los escribas. Vaya que es una pregunta difícil, pero también se trata de los doctores, de los traductores, de los escritores, de los que hacen justicia, de los que copian la ley y los escritos del Antiguo Testamento. ¿Cómo es entonces que David le llama Señor al Mesías cuando el Mesías es su descendiente? No se acostumbraba a eso. Hoy muchos hijos le hablan a sus papás de tú. Pero también aquí en México, y todavía quedan algunos, que le hablan a sus padres, a sus abuelos, a sus mayores de usted. Y ese es el contexto, parte de la cultura en la que vivía Jesús hace 2000 años allá en Palestina. ¿Cómo? Y entonces era motivo de escándalo. ¿Cómo es que David le llama a su nieto Señor? Mateo capítulo 22, versículo 46, narra este mismo episodio y dice que nadie le podía responder palabra a Jesús, a esta pregunta. Y fíjense, Jesús ni siquiera está diciendo yo soy este Mesías. Simplemente está hablando de la relación Dios, Jesús y David. Dios, el Mesías y David. La respuesta es que David sabía que aunque el Mesías iba a ser su descendiente, que el Mesías vendría de su linaje, porque así había sido prometido, también David sabía que ese descendiente que llegaría a generaciones en el futuro era la encarnación de Dios, era Dios mismo, y David se ve a sí mismo solo como un instrumento. Por eso es que David le da toda la gloria a el Padre, y por eso también le da la gloria a el Hijo.
Y esto es interesante también cuando uno ve conceptos de mariología, porque es exactamente la misma circunstancia. David, María, instrumentos de Dios, no son ni tienen absolutamente nada divino o nada especial. Esa es la respuesta que no pudieron dar los escribas. Incluso David enfatiza esto de siéntate a mi diestra. Y recordamos a nuestro credo apostólico que dice, subió al cielo Jesús y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá el fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero Jesús continúa con su acusación contra los escribas. ¿Acusación de qué? De falsedad, de doblez, de, la palabra clave, hipocresía. Ya en el versículo 38, Jesús le dice a las personas que con él están, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Era obvio que estos escribas, como dicen hoy, querían salir en la foto, querían ser protagonistas, buscaban el reconocimiento, buscaban la alabanza del pueblo, de la gente, pero no buscaban a Dios de corazón, aunque se supieran la ley de memoria. Jesús entonces habla de la hipocresía de estos hombres. Y amados hermanos, la hipocresía de los escribas y de los saduceos y de los herodianos y de los fariseos, la hipocresía de ellos y la hipocresía en general es abominable ante los ojos de Dios. Y trayendo la aplicación a nosotros, a nuestra época, debemos saber que hoy continúa el doblez, la traición, la mentira, la envidia, el odio, la hipocresía. O somos o no somos. O buscamos a Dios o no le buscamos. O le amamos o no le amamos. También por eso el gran mandamiento está en el contexto de toda esta historia. Y amamos a nuestros prójimos o no los amamos. Fíjense que en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, leemos, por cuanto eres tibio, no eres ni frío ni caliente, por eso te vomitaré de mi boca. Algo hasta un tanto asqueroso. Así es como ve a los falsos, a los hipócritas, a aquellos. ¿Cómo está usted? Y con una sonrisa y con una ternura y con una voz, pero cuidado, porque no son verdaderos. Por eso es que muchas veces, además de ser hipócritas ante Dios, también lo somos ante los demás, mostrando un rostro, pero no mostrando en realidad quiénes somos, ni tampoco nuestras pretensiones. Personas de doble ánimo, de terrible doblez. Y aquí Jesús lanza otra acusación contra los escribas. Versículo 40, por favor. Devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Y agrega Jesús, estos recibirán mayor condenación. Y Jesús dice esto porque los escribas, al ser maestros de la ley e incluso administrar la justicia, muchas veces le quitaban sus casas
y posesiones a las viudas. En esta sociedad judía de hace 2000 años, las mujeres no podían tener propiedades. Las mujeres en esta zona, en esta cultura, no hablemos de Tesalónica, de Galacia, de Lidia, como en Hechos. No. Estamos hablando de judíos allá en lo que se conoce como Israel. No podían tener propiedades. La mujer era discriminada. Cuando iban a hacer un bebé, todos los varones estaban fuera de la casa, en la puerta, y salía ya la partera o alguien y decía, fue un niño, y aleluya, y gloria a Dios, y hacían una gran fiesta y un convite. Pero cuando esa persona salía y decía, fue niña, todos se quedaban callados, bajaban el rostro, agarraban el hombro del papá y le decían, pues algún pecado cometiste, algo hiciste que Dios no te dio a un hijo, especialmente cuando era el primogénito. Las mujeres entonces no podían ni siquiera entrar a las sinagogas. Había como un enrejado, había una primera parte donde ingresaban y después había un enrejado, y allí estaban apretujadas, porque solo los hombres podían entrar a la administración de la palabra. Así era en aquella época. Y al no poder tener propiedades, era terrible. Cuando estas mujeres se quedaban viudas. Y era terrible porque los expertos en la ley, los que eran los jueces, los que dictaban sentencia, iban tras las casas de estas viudas. Todo esto lo pueden ustedes leer en un libro que se llama La Historia de Israel, una investigación sociológica, antropológica, la historia de Israel de John Wright. Y los escribas, aborazados, como aves de rapiña, iban y le quitaban sus casas a las viudas, le quitaban sus tierras. Por eso era necesario que la viuda se casara inmediatamente con un familiar, como Ruth lo hizo con Boaz. ¿Se acuerdan? En el libro de Ruth. Porque el varón que se casaba con esta mujer viuda la redimía, y era la palabra que utilizaban. La redimía porque otra vez la colocaba en sociedad y con ciertos derechos. Claro, el esposo se quedaba con las posesiones, pero eso era mejor a que otros se los quedaran. Muchas veces estas viudas no tenían. Ruth también, su esposo murió y su cuñado murió y su suegro murió. De repente había situaciones donde se quedaban solas. ¿Se siente usted solo? ¿Se siente usted desprotegido? ¿Se siente usted olvidado? ¿Se siente usted que no hay justicia en su vida? Pues así se sentían estas mujeres. Pero Jesús, que es Dios y que es omnisciente y que amaba a estas mujeres y lo ama a usted también. Entonces, devoran, versículo 40, devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos que se aprovechan de los más necesitados recibirán mayor condenación. Así eran los escribas. Así es como se hacían de riquezas y de posesiones, despojando a viudas que no eran redimidas, a huérfanos. Quizás los otros grupos no despojaban a los pobres y a los oprimidos. Eran tumbas vacías, sí eran hipócritas, eran mentirosos, tenían una fe falsa, pero no le quitaban a los demás. Pero los escribas, vaya que sí hacían esto. Por eso, la sentencia de aquel que juzga, del Todopoderoso, de Jesús, la sentencia es: estos recibirán mayor condenación.
Mucho cuidado, amados hermanos, con el doble ánimo. Mucho cuidado cuando estamos en un puesto. Mucho cuidado de aprovecharnos de la necesidad, la crisis, el dolor, la desesperación de otros. Por eso, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que amar a Dios y que amar a tu prójimo. Y esto significa decirle no a la hipocresía. Y ya para terminar, vemos que Jesús continúa en el templo, enseñando todo esto y acusando a aquellos que eran culpables. En el versículo 41 leemos: miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. No es coincidencia que después de estos enfrentamientos, y especialmente Jesús preocupado por los oprimidos, Jesús preocupados por aquellos cuyos derechos habían sido violentados, no es coincidencia que ahora aparezca una viuda pobre que echaba 2 blancas. Seguramente esta viuda había sido violentada por los escribas. Seguramente sus propiedades habían sido robadas, se las habían quitado. Se trataba muy probablemente de una mujer que había sufrido grandes injusticias. Y esta mujer se convierte en la antítesis, se convierte en el otro lado de la balanza de lo que Jesús está juzgando, la hipocresía de los escribas. Pero el amor, la fidelidad, el seguir adelante, la tenacidad de esta viuda y además, en esas circunstancias, el desprendimiento en reconocimiento, alabanza al Dios Todopoderoso. La mujer estaba en el templo, a pesar de sus problemas, a pesar del dolor, de la viudez. Y allí, incluso con todo y sus penurias y las injusticias de las que había sido víctima, saca todo lo que tiene y lo da, se lo da al Dios que es dueño de todo lo que existe. Da todo. Y con esto se simboliza que ella misma se da toda, porque estas 2 moneditas quizás le habrían servido para comer en ese día, el sustento, para comer algo ligerito en ese día. Sin embargo, al darlo todo, también ella está dando su propia vida. Y entonces vemos a la humildad, al que se da de corazón, al que responde al llamado del Señor, y al hipócrita, al falso, al convenenciero, al que busca lo suyo. Así que, mientras los escribas quitaban y despojaban, la viuda daba gracias a Dios y ofrendaba todo lo que tenía. Claro que Jesús condena a los hipócritas y pone como ejemplo a esta viuda, y entonces vemos esta tensión, esta comparación entre estas personas. Y entonces entendemos así estos sucesos narrados por Marcos. Aprendemos que Dios todo lo sabe, que Él juzga, que Él conoce los corazones, que Él conoce nuestras acciones, que Él está al tanto de nuestras relaciones
con los demás. Vemos qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que Dios condena. Ahora, nosotros tenemos que hacer uso de estas enseñanzas, aplicarlas a nuestras vidas, corregir si es que es necesario, a fin de no ser como los escribas, pero sí imitar la fidelidad de aquella viuda. Y hermano, si le han agraviado, Él hace justicia. Estad quietos y conoced, dice el Señor, que yo soy Dios. Y claro, vemos el amor, vemos el reconocimiento del Señor, el interés de Dios por los que sufren, por los oprimidos, por los abusados. Dios le ama. Y estoy seguro, aunque ya no se habla de esta viuda a lo largo de los evangelios o de hechos, estoy seguro, segurísimo, convencido de que Dios proveyó, porque Dios no se olvida de su pueblo, porque Dios no permite que se pierda ni un solo cabello de nuestra cabeza, porque si Dios cuida de las aves, sin duda va a cuidar de ti. El amor de Dios, cree en Jesucristo, no desfallezca, no deje de entregarle todo lo que usted es y lo que usted tiene al Señor. El Señor conoce, el Señor hace justicia. No aprendamos de los escribas, sí aprendamos de la viuda pobre. Que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos. Amén.
Hermanas, muy buenas tardes. Como siempre, ya saben que les envío un fuerte abrazo a la distancia y las invito a que cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias por la vida y la salud que nos das y aprovechamos para orar por las ofrendas para que Dios las bendiga y las multiplique y sean bien administradas para el crecimiento de tu obra. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por este culto que nos permite realizar a través de estos medios, en la cual también seguimos celebrando esta última semana de Jesús, en este día tan trascendente también para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en martes, un martes de controversia que lo hemos estudiado y nos han explicado, nos han predicado en este pasaje del Evangelio de Marcos, que podamos también meditar, que podamos atesorar cada una de las enseñanzas que encontramos y también lo que Jesús hizo por usted y por mí. Por ahora vamos a culminar nuestro culto haciéndoles esa invitación a que el día de mañana nos acompañen para seguir también adorando a nuestro Dios, para seguir aprendiendo más de ello y celebrar así también esta Semana Santa, una semana también muy importante para todo creyente, la obra consumada en Jesús. Para ello, recordar también lo que Él vivió previo a su muerte, previo a esa resurrección de nuestro Señor Jesús, lo que caminó a la luz de este mundo y también lo que hizo en favor de su pueblo, de aquel que cree en su nombre, de aquel que también se somete a esa autoridad y vive conforme a sus mandatos divinos. Vamos a orar y vamos a despedirnos en esta hora y también impartiremos la bendición a través de este medio. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en favor de nuestras vidas. Señor, que este culto que hoy hacemos a través de este medio haya sido de tu agrado. Gracias, Señor, porque tu palabra ha llegado a nuestras vidas a través de tu pastor que has preparado y has traído ese mensaje para nosotros. Señor, bendícele en su ministerio, bendice al pastor Jonathan y también que él siga siendo un instrumento de paz, de bendición donde quiera que tú le pongas. En esta hora, Padre, también ponemos delante de ti nuestras actividades para el día de mañana. Que seas tú con cada uno de tus hijos, de tus hijas que salen fuera de su hogar. Padre, que tú les bendigas, los lleves y los traigas en el transitar por esta ciudad con bien, con paz, con bendición. Y a los que se quedan en casa también, que sigan siendo pacientes, que sigan también esperando en ti ese tiempo en el cual podamos reunirnos. Por ahora lo hemos hecho a través de este medio, unidos, Señor, a través de un espíritu en la cual también hablas a nuestras vidas. Gracias te damos. Bendice, Señor, a todos nuestros hermanos que hoy han participado en una forma directa o indirecta a través de esta transmisión. Que seas tú también el que prospere la obra de sus manos. Y también, Señor, que tú te quedes con todo tu pueblo en esta noche para descansar, para recobrar fuerzas y el día de mañana seguir con nuestra jornada laboral. Y Padre, que seas tú también el que nos vuelvas a reunir el día de mañana para seguir escudriñando tu palabra, para seguir también entendiendo tus escrituras y también darte a ti toda la honra y la gloria. Bendito Dios, encomiendo en tus manos a mis hermanos, a mis hermanas que hoy se han sumado a esta transmisión. Que seas tú el que también les bendigas en gran manera. Amados hermanos, amigos y familiares que hoy nos han acompañado, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la comunión con su Santo Espíritu
sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén.